Hoy en el recuento, Samsung organiza un concurso y da de premio, sí, un Huawei. Además, te cuento de Nokia y su hazaña de lograr actualizar todos sus smartphones a Android 9 Pie. También hablamos de Samsung que penaliza a Apple por débiles ventas de iPhone. También Samsung registra otro diseño de smartphone plegable pero con pantalla Edge. Y para terminar, te cuento un poquito de la fecha de presentación de la nueva familia de Xiaomi CC. ¡Comenzamos! Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Si todavía no te suscribes, hazlo ahora mismo y forma parte de esta enorme comunidad que comenta noticias de tecnología todos los días. Participa en los comentarios. Revisemos los resultados de la encuesta del video pasado. Te pregunté si tú tienes algún producto del Internet de las cosas en tu hogar. La gran mayoría no los tiene, así que habrá que ver cómo reaccionan las marcas, si lo promocionan más o definitivamente nunca logra llegar a ser un éxito este mercado. Vámonos a la primera noticia. Es demasiado curiosa e interesante, ya que hablamos de dos marcas que normalmente son rivales, pero que te vas a dar cuenta cómo detrás de cámaras pueden ser marcas que colaboran juntas. Y es que Samsung ha hecho un concurso a través de su cuenta de Weibo en China para regalar un Nova 4e, sí, un dispositivo de Huawei. Te preguntarás cómo es esto posible. Bueno, resulta que específicamente es Samsung ISOCELL quien está regalando este dispositivo de Huawei. Y si no sabes qué es Samsung ISOCELL, bueno, es la división de Samsung específicamente encargada de fabricar sensores de cámaras. Así que el Nova 4e utiliza un sensor de cámara fabricado por Samsung. Y para presumir más o menos esto, o para dar a conocer más su tecnología, Samsung ha organizado este concurso que tiene una fecha específica. Parece que va a haber un evento al cual Samsung está convocando a que lleguen, y el atractivo es nada más y nada menos que un Nova 4e, ya que en China obviamente Huawei es de los fabricantes más populares y por supuesto para llamar la atención es excelente utilizar este modelo. Específicamente el sensor que integra este dispositivo es el Samsung GD1, es de 32 megapíxeles con la capacidad de combinar píxeles para lograr más luz, y eso es precisamente lo que Samsung ha querido destacar a través de esta estrategia publicitaria. Y como noticia adicional de Samsung, ha actualizado al Galaxy A70 y al Galaxy A30, añadiéndole algunas cosas interesantes, así que déjame contarte rápidamente. El A30, además de incluir el parche de seguridad de junio, mejora el rendimiento general de la cámara, ojalá sea relacionado al enfoque, y también mejora la seguridad, además de tener ya la cámara lenta, así que definitivamente se complementa muy bien este A30. Y hablemos de lo que ha recibido el A70, que recibe el parche de seguridad de mayo, mejora el reconocimiento de huellas que está dentro de la pantalla para hacerlo más rápido y preciso, e incluso se dice que mejora la pantalla táctil y obviamente la seguridad de este dispositivo. Así que se agradece que Samsung esté actualizando y puliendo estos dispositivos. Ojalá tengamos pronto en el canal al A70. Vámonos a la siguiente noticia. Hablamos de Nokia, que no es un fabricante que suele dar demasiado de qué hablar, pero el apartado que lo distingue es sin duda que en prácticamente todos sus dispositivos utiliza Android One. ¿Qué quiere decir esto? Que está comprometido a actualizarte constantemente tu smartphone, por lo menos 2 actualizaciones grandes. Así que ha hecho historia actualizando finalmente a su smartphone más pequeño de toda la serie, el Nokia 1, el más económico. Así que ya ha recibido Android 9.0 Pie, aunque en la edición Go, que es la edición un poquito más recortada para los smartphones con especificaciones bajas. Además, prometieron que todos sus modelos recibirán 3 años de actualizaciones de seguridad, así que definitivamente Nokia empieza a destacar muchísimo en este apartado, aunque no sabemos si sea suficiente para destacar en todo el mercado. Por eso tú vas a participar en la encuesta y cuéntame qué tan importante es para ti tener actualizado tu smartphone a la versión más reciente del sistema operativo. Pasemos a otra noticia. Ahora hablamos de Apple y
Samsung. Así como en la primera noticia hablamos de dos rivales, aquí también y nuevamente vemos cómo también colaboran juntas. En este caso ya sabes que Samsung le distribuye pantallas OLED al iPhone para integrarlas en sus dispositivos más recientes, pero de acuerdo a un reporte de ET News, Apple y Samsung acordaron cierta cantidad de pantallas, pero resulta que como Apple no está vendiendo suficientes iPhones, no le ha comprado el resto de pantallas que acordaron, y esto provocaría, según el acuerdo que llegaron, a que Apple tenga una multa pendiente de más o menos $90 millones con Samsung debido, repito, a las bajas ventas de sus iPhones. Sin embargo, también este mismo reporte destaca que Apple no le pagaría eso a Samsung, y no porque no quiera nada más, sino porque parece que pueden llegar a un nuevo acuerdo para tomar en cuenta este número de pantallas para un futuro nuevo acuerdo con otros smartphones o con otras generaciones. Y es que esto también despierta rumores de decir, bueno, es que parece que Apple también ya quiere ponerle pantallas OLED a otros dispositivos como sus iPads o sus Macs. Pasemos a la siguiente noticia. Parece que Samsung está siendo el protagonista de este recuento, y es que ahora se ha registrado una nueva patente, o ha salido a la luz, con respecto a un Galaxy Fold, pero que tiene bordes con pantalla curva. Aquí lo curioso es que todavía el primer Galaxy Fold no ha logrado salir a la venta, pero ya se está trabajando en diseños futuristas, aunque hay que decir que esta patente se solicitó desde el año 2017, pero bueno, finalmente ha sido publicada para que todos la podamos ver. Sin embargo, como siempre te digo, recuerda que esto solo es una patente, no significa que vaya a salir a la venta un dispositivo así, y más si fue registrada la patente desde hace tanto tiempo. Y es que repetimos, si el Galaxy Fold ha tenido complicaciones en cuanto a su diseño, no nos imaginamos los problemas que también podría tener un Galaxy Fold Edge con pantalla curva. Y pasemos a la última noticia. Ahora déjame contarte sobre Xiaomi, que recientemente habían existido algunas filtraciones, pero ya sabes que aquí te contamos las cosas cuando ya son oficiales, así que finalmente Xiaomi ha hecho oficial su serie Mi CC, que al parecer su enfoque será la fotografía. De hecho, la CC parece significar cámara, dando a entender obviamente que están muy enfocados a esto. Esta familia nueva de Xiaomi es el resultado después de que Xiaomi adquiriera a una firma llamada Meitu, y se supone que la familia, además de estar enfocada a la cámara, también estarán como ofreciendo la máxima innovación, y también estarán como muy a la moda o muy fashion, dejando ya a los Redmi enfocarse a la famosísima calidad-precio de Xiaomi. Y es que al parecer también otro fruto de esta adquisición ha sido la fundación del laboratorio de belleza e inteligencia artificial de Xiaomi y Meitu para lograr perfeccionar sus algoritmos. La fecha de presentación será el 2 de julio, así que mantente pendiente aquí en el canal si quieres conocer qué es lo que van a presentar. Por el momento esto ha sido todo por este video. Recuerda suscribirte para formar parte de esta enorme comunidad que nos encanta la tecnología, y nos vemos la próxima.